Iniciará la interlocución con ustedes en esta mesa el licenciado Javier Casas Chardón, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente de la organización Suma Ciudadana. Sus áreas de especialidad son el litigio en el área constitucional, enfocada al desarrollo del derecho al acceso a la información, la gestión pública desde el enfoque de transparencia y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas para ejercer el derecho al acceso de la información. En 2001 fue coganador del Premio a la Excelencia Periodística en la categoría Periodismo en Profundidad que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Dejo con ustedes, pues, a Javier Casas Chardón. Por favor. Muchas gracias, doctor Guerrero. Quisiera agradecer a todos los organizadores de esta reunión, haberme invitado. Represento a una organización civil que en Perú promueve políticas de transparencia y que en realidad se caracteriza por haber enfocado este tema desde la ciudadanía, es decir, desde el ejercicio mismo del derecho al acceso a la información pública, buscando cuáles son los aspectos de las leyes que se vienen dando, que justamente son las que incluso, a pesar de que teóricamente nos permiten acceder a información, muchas veces encierran vacíos o indefiniciones que justamente deben ser resueltas, en el caso peruano, por el Poder Judicial. Nosotros no tenemos un ente garante, un ente administrativo garante del derecho de acceso a la información o el derecho a la protección de datos personales, sino que en el caso peruano es el Poder Judicial, a través de la acción de habeas data para ambos casos. Así que yo quería aprovechar esta reunión para enfocar mi intervención desde este ángulo, es decir, para un ciudadano común y corriente, independientemente de la disquisición jurídica o de la resolución o la forma como jurídicamente se absuelve este dilema o se aborda este dilema del que ya hemos venido conversando durante todo el día, entre lo público y lo privado, independientemente de eso, ¿qué tan eficaz es el habeas data, por lo menos en el ámbito peruano, para efectivamente garantizar nuestro derecho o el derecho que estamos reclamando, ya sea acceder a información pública o acceder a nuestra propia información o en todo caso cambiarla o pedir que los archivos supriman determinados datos nuestros? En realidad, voy a empezar planteando el tema desde las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial de habeas data, que en el Perú no es obligatorio llevar abogado, por ejemplo, para ejercer esta demanda judicial. Al mismo tiempo, expresamente las normas le obligan, por ejemplo, al juez a tener una participación mucho mayor, mucho más enfática para equilibrar este desequilibrio que se brinda de hecho, porque todas las entidades demandadas, sobre todo las que son del Estado, salen a juicio con su respectivo abogado. Entonces, ¿qué pasa con el individuo que se somete a la justicia sin la ayuda de una persona, de un abogado? Y luego también voy a plantear el tema de cómo esta falta de liderazgo del juez es la que comienza a desencadenar en el proceso judicial una serie de factores que culminan con un hecho que en el Perú es terrible. Nosotros tenemos un estándar de calidad de sentencias sobre habeas data, sobre protección de derechos de acceso a la información y protección de datos personales, relativamente alto. En este aspecto el Tribunal Constitucional ha puesto una valla que consideramos que es relativamente alta. Desgraciadamente,
haciendo una estadística, una búsqueda estadística de cumplimiento de sentencias, nos hemos topado con que menos del 10% de las sentencias que obligan a entidades públicas a brindar información pública o que tienen que ver con datos personales se cumplen, menos del 10%. Entonces la pregunta es si finalmente el habeas data, el proceso judicial, es garantista de los derechos fundamentales al acceso a la información o a la protección de los datos personales. Como les dije, la ley como que le ha dado o le ha mostrado al individuo una manzana envenenada. Le dice, acude al juez sin abogado. ¿Por qué? Porque este es un derecho fundamental y tú puedes ejercerlo por ti mismo. No hay ningún problema. Pero ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué va a hacer una persona que se somete a este proceso y que recibe en respuesta del abogado de la entidad pública, por ejemplo, o de la entidad privada que se equipara a la entidad pública para estos casos, una excepción de legitimidad para obrar? O cualquier otro recurso judicial, ¿no?, que busque deslegitimar la mera presentación de la demanda. Normalmente, lo que dice el Código peruano es que es el juez el que tiene que inmediatamente resolver estas cosas. Pero el juez o nuestros jueces lo que hacen es simplemente trasladar a la parte demandante ciegamente este tipo de recursos. Por lo tanto, se produce desde el inicio una situación de indefensión de hecho, ¿correcto? Necesariamente hay que ir con abogado, a pesar de que la ley dice lo contrario, para reclamar por el derecho de acceso a la información pública o el de protección de datos personales en el Perú, ¿correcto? Luego está en la etapa de generación de la sentencia. Aquí hay un hecho también que corresponde a la conducta de los jueces y que creo que de algún modo también va configurando la poca transparencia de parte del recurrente o de la persona que busca reclamar por un derecho que considera que ha sido violado. Aquí se configura nuevamente la falta de transparencia respecto a este individuo, ¿no?, de esta persona, porque el juez tiene una serie de mecanismos legales para poder sopesar perfectamente o en todo caso con mucha información dentro del proceso si es que efectivamente se trata de información pública o no, o si tiene efectivo derecho respecto de los datos personales que está solicitando o que busca modificar, etc. El juez tiene la potestad de pedirle a las entidades que le entreguen inmediatamente la información para él evaluarla, ¿correcto? Pero jamás lo hacen. Jamás lo hacen. Entonces, tenemos que este proceso también deja al individuo en manos de un funcionario que, si bien debería informarse al máximo, justamente para resolver con suficiencia el dilema que hoy estamos planteando aquí, pues en vez de eso prefiere simplemente establecer reglas generales, ¿no?, y tratar de aplicar reglas generales al caso concreto y sobre esa base juzgar. Luego está el tema de, como les decía, la excesiva también dilatación del proceso antes de generar estado. En el Perú, a manera doctrinaria, a nivel de literatura jurídica, se está debatiendo en este momento si es que la sentencia de primera instancia debe aplicarse inmediatamente, debe cumplirse inmediatamente. Porque, claro, lo que ocurre de hecho es que todo procedimiento, todo habeas data dura un promedio de 2 años.
en 2 años la calidad de la información o la utilidad de la información para el que reclama, pues se pierde, sin duda se pierde. ¿Por qué los jueces no fuerzan la figura sabiendo que tienen que garantizar un derecho fundamental y avanzan tratando de aplicar o de que se ejecute en primera instancia la sentencia que brindan? ¿Qué no tiene un juez de primera instancia, teóricamente, ¿no? Que sí tenga una segunda instancia? O el Tribunal Constitucional, que en el Perú es la última instancia para el habeas data. En principio, nada. Y eso revaloraría definitivamente la función del juez de primera instancia y al mismo tiempo, o sea, colocaría en una situación mucho más equilibrada a los demandantes respecto de los demandados. Porque los abogados de las partes demandadas sistemáticamente dilatan los procesos. Plantean cualquier tipo de recurso para dilatar los procesos. Luego de configurado todo este proceso poco transparente desde el inicio hasta el final para el individuo de a pie, se brinda la sentencia. Como bien se dijo en la ponencia pasada, en la mesa pasada, sentencias que adolecen de un problema de inicio para el ciudadano de a pie. ¿Cuál es? El lenguaje. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo adolece de otro problema, que probablemente también tenga que ver con el lenguaje, pero yo creo que tiene que ver sobre todo porque el juez no sabe finalmente bien de qué tipo de información está hablando, porque no se ha preocupado en conocerla dentro del proceso. Y es que muchas veces cuando manda la sentencia a la entidad pública le queda en potestad de brindar lo que quiera al juzgado. Y el juzgado lo que hace es trasladar la respuesta de la entidad al individuo solicitante para que él vea si esto es lo que él quería o lo que él buscaba o no. ¿No? Y muchas veces son tremendos expedientes. Perfecto. Por lo tanto, creo que se configura un proceso que, si bien busca constitucionalmente promover la transparencia, de inicio tiene serias deficiencias respecto de transparencia hacia las personas, hacia el ciudadano de a pie. Y esto es, y yo creo, es lo que a partir de las estadísticas que hemos estado recogiendo, que justamente nos demuestran que no se cumplen las sentencias y que los jueces no les importa mucho que no se cumplan, que eso también es lo más grave, es que yo me pongo a pensar si finalmente no hay complicidad del Estado en general para no brindar información. ¿Por qué los jueces, por lo menos los peruanos, jamás han ejercido su potestad de enviar al Ministerio Público para que investigue posibles comisiones de delitos, porque son delitos no brindar información, actuar, digamos, en contra del derecho a acceso a información? Eso es un delito en el Perú. La pregunta es ¿por qué los jueces jamás han ejercido la potestad de enviar al Ministerio Público o pedirle al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio sobre la falta de transparencia, cuando ellos tienen los registros y saben que sus sentencias no se cumplen o se cumplen mal? Finalmente, la pregunta es, y a esto iba y con esto termino, si es que el proceso judicial, el proceso constitucional, nos sirve para afirmar una política pública o no.
si sirve como un instrumento, una herramienta para afirmar una política pública o si no sirve para eso. Definitivamente, para que ocurra eso, tienen que haber cambios procesales desde un enfoque de derechos. Muchas gracias.